Ante todo, muchas gracias por venir, no me esperaba a tanto público y me gustaría, si fuera posible, que fuera una charla pues entre vosotros y yo, que no sea aquí solamente que yo empiece a hablar y de información en información, que en cualquier momento que tengáis alguna duda o no comprendáis cualquier cosa, pues me lo comentáis, ¿vale? Pues nada, comenzamos con la charla comprendiendo el autismo y desmontando mitos. Y la charla se va a dividir en primero voy a explicar qué es el trastorno del espectro autista, luego voy a explicar las principales características del TEA, pasamos a qué es un diagnóstico en la infancia y luego vamos por último a desmontar un poquito esos mitos que hay sobre el TEA. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, aquí que veo muchas caras conocidas, perdón, que cualquier familia que quiera colaborar y quiera comentar algo, también que yo, como siempre digo, las profesionales somos expertas en nuestra área, pero luego las familias pues son los verdaderos profesionales en vuestros niños o no tan niños. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Pues aquí es muy importante de que nos pongamos los prismáticos de ver el trastorno como una neurodivergencia. ¿Qué es una neurodivergencia? Pues debemos comprender que ellos tienen una percepción distinta del mundo, ya que su forma de procesar la información es diferente a la nuestra. Esto que ¿Puede alzar un poco más la voz? Porque vale. Vale, venga, es que tengo aquí la pantalla. El micro es que para el canal COI. Vale, levanto más. ¿Así me escucháis bien? Vale, si me vuelvo a bajar me lo decís, porfi, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir que debemos de ver el trastorno del espectro autismo como una neurodivergencia. ¿Por qué? Porque debemos de comprender que es una percepción distinta de que ellos ven el mundo de una manera diferente. Y no significa que su funcionamiento sea diferente o que lo tengamos que corregir. Por ejemplo, un niño que muestra estereotipia, eso no se debe de corregir. ¿Por qué? Porque es una manera de comunicarnos cómo se siente o una manera de regularse. Entonces, que nosotros no actuemos de esa manera no significa que debamos de corregir a ellos. O otro mucho de que muchas veces se está trabajando en trabajar el contacto visual. ¿Qué pasa? Cuando ya nos hemos puesto que ahora parece ser que se está escuchando un poco más a la comunidad autista, estas personas nos comentan que para ellos es como una carga, una sobrecarga de información sensorial y cuando le obligamos a que nos miren a los ojos, ellos pues no son capaces porque tienen mucha información visual, entonces como que se incomodan. Entonces nos presta es capaz de mantener o prestar más atención a lo que le estamos diciendo cuando no mantiene tan fijo el contacto visual que a cuando se lo exigimos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si puede generar dificultades si no tenemos en cuenta su percepción, es decir, si no nos adaptamos, si el entorno no se adapta a sus características, pues en algunos momentos, ya lo explicaré más adelante por tema de función ejecutiva y demás, pues entonces sí que puede aparecer ciertas dificultades. Aquí tengo una cita de Christine Lyon, ¿vale? Que es una escritora autista, que dice: curar el autismo no es posible y si lo fuera se transformaría en una persona completamente distinta. El autismo no es una capa que se añada a la persona neurotípica, es un conjunto completo de habilidades y desafíos que te vuelve una persona única. Es decir, el autismo no es una enfermedad, no se cura, es una característica de la persona. Es como, por ejemplo, a mí que me gusta salir, me gusta la naturaleza, me gusta estar con los animales, de repente me dijerais que no puedo estar con los animales o que no puedo salir a pasear al campo, entonces estropearíais mi esencia, porque mi esencia es pues soy unice, soy morena, tengo el pelo rizado y lo que os he comentado, ¿de qué me diferencia de otra persona? Pues cada una tenemos gustos y forma de actuar diferente. Luego, ¿por qué TEA y no Asperger? Vale. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación de Psiquiatría Americana,
entró en vigor el 15 de, lo tengo aquí anotado, el 15 de mayo de 2013, que tanto el síndrome de Asperger como el trastorno general del desarrollo se convirtió en una sola categoría, que era trastorno del espectro autista. ¿Por qué espectro? Porque el espectro es muy amplio. Ahora en la siguiente diapositiva os lo explicaré. Luego, una vez que se establece el diagnóstico, tenemos 3 grados de necesidades de ayuda, que sería grado 1 necesita ayuda, grado 2 necesita ayuda notable y grado 3 necesita ayuda muy notable. Que se utilizan estos grados para tener una noción de las necesidades de apoyo. ¿Qué ocurre con esto? Ahora mismo es como se hace y es lo que viene en el DSM-5, que muchas veces nos quedamos en áreas muy globales, como es la comunicación social o en conductas en el comportamiento restringido y repetitivo. Y muchas veces es necesario, que de hecho así se hace cuando realizamos un diagnóstico, visualizar y tener información de otras áreas, como son los estados mentalistas, el área simbólica y el proceso de la información. ¿Por qué os explico esto? Ahora lo vais a entender, mejor. Me voy a poner aquí para, si no, vale, que no quiero estropear. ¿Qué es lo que se ha creído del autismo? Pues muchas veces se piensa que es como esta línea roja que viene ahí. Es decir, que puede ser de bajo funcionamiento o de alto funcionamiento, dependiendo, pues, si la persona no utiliza el lenguaje verbal, no mantiene contacto visual, pues entonces muchas veces se ha asociado con más bajo funcionamiento. ¿Qué es en realidad el autismo? Pues tiene ajustes diferentes, ¿vale? Hay muchas personas dentro de... es el espectro y entonces es muy variable porque diferentes personas, pues hay personas que pueden ser no verbales y otras personas que sí pueden ser verbales. Otras personas pueden tener contacto visual, otra persona puede tener menos contacto visual. El tema de interés, hay personas que pueden tener un tema de interés y les gusta hablar sobre ese tema, pero hay otras personas dentro del autismo pues que no tienen ese tema de interés. Igual pasa con las inferencias, con la literalidad. ¿Y qué sucede? Que esto en algunos momentos puede ser inamovible y en otros momentos sí puede variar, dependiendo de la misma persona. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, a lo mejor un diagnóstico de una persona de grado 1, porque sí a nivel de habilidad social, si se desenvuelve mejor, si tiene esa habilidad verbal, en un determinado momento que es controlado, está el entorno controlado para él, pues a lo mejor no aparece ninguna dificultad. Pero en un entorno que esa persona no tenga controlado, pues ahí sí que puede tener otro grado de necesidad de ayuda diferente. Por ejemplo, puede ser que de repente esté en un centro comercial, entre en una tienda, está la música muy alta y de repente hay mucho ruido y hay muchas personas, entonces en ese momento esa persona sí se puede colapsar. Vale, ¿alguna duda? Vale. Entonces, dependiendo del entorno, las áreas de la divergencia pueden entrar en determinado conflicto. Vamos a pasar también en el proceso sensorial. ¿Qué ocurre con una persona neurotípica? Cuando nosotros recibimos información sensorial, nosotros existe como un embudo donde nosotros podemos limitar la información. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí y estoy concentrada en la charla, pero a lo mejor esa ruleta de colores que hay ahí no me entretiene. ¿Qué sucede? Que una persona dentro del espectro que puede ser hipersensible no tiene ese embudo que podemos visualizar aquí en el que podamos jerarquizar
todos esos estímulos sensoriales. Los estímulos sensoriales que puede ser, pues puede ser a nivel auditivo, que haya mucho ruido, a nivel visual, pues que le llame la atención un dibujo y se tenga que mirar el dibujo, a nivel que de repente hace mucha calor y me molesta mucho que esté el aire acondicionado encendido, que esté muy fuerte o muy flojo, las etiquetas. Entonces, cuando a la persona le aparece toda esa entrada de información sensorial, pues se colapsa o no es capaz de mantener una misma atención como nosotros esperamos que ellos lo realicen. Entonces, ¿cómo es el autismo? Pues como este círculo cronómico de colores. Por ejemplo, si yo digo, ¿me podéis describir de qué color es un amanecer? Algunas personas pues, me pueden decir, pues es más amarillo, pues es más rojo, un amanecer o un atardecer. ¿Qué sucede? ¿Un amanecer y un atardecer tiene todos los días el mismo color? No, depende, pues por ejemplo hoy que está nublado seguramente no tengamos el mismo atardecer que tuvimos ayer, o un atardecer en Cádiz seguramente tampoco sea un mismo atardecer aquí. Pues entonces es que todas las personas dentro del espectro son diferentes, no hay una persona que sea igual. ¿Qué dice la comunidad del espectro autista? Están luchando para que se quite la T de trastorno y cambiarla por una C y que sea condición del espectro autista, porque ellas, claro, se sienten más identificadas con una condición, no con un trastorno. Luego, vamos a ver las principales características del TEA, que os voy a hablar un poquito de lo que son las funciones ejecutivas, el pensamiento dicotómico, teoría de la mente y el campo simbólico. Empezamos con las funciones ejecutivas. Tengo esto aquí. Vale, ¿qué son las funciones ejecutivas? Pues la función ejecutiva es como el director de orquesta, es cuando nuestra mente es como si fuera el director de orquesta que dirige todas nuestras acciones. Si no hay en una orquesta, no está este director, pues todos los instrumentos no tocarían al unísono. Para eso está el director de orquesta. Pues las funciones ejecutivas que se encuentran en la parte prefrontal de nuestro cerebro se encarga de que todas nuestras acciones y de que todas nuestras funciones y que estas acciones funcionen adecuadamente. Entonces, cuando una persona tiene una pérdida, una alteración de estas funciones, entra en conflicto, por ejemplo, puede ser la capacidad de planificación. ¿Qué es la capacidad de planificación? Pues, por ejemplo, es que nosotros realicemos un argumento y que ese argumento tenga sentido. O más sencillo, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una receta, nos tenemos que planificar y tenemos que llevar un orden para que esa receta pues, se realice correctamente. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que nosotros tenemos para cambiar rápidamente nuestro criterio, es decir, cuando hay un inconveniente, que nosotros seamos capaces de cambiar nuestro criterio y rápidamente buscar una solución. Por ejemplo, quiero desayunar esta mañana cereales y ahora cuando voy a coger la caja de cereales no tengo cereales. Pues yo ahí tengo que buscar una solución alternativa para poder solucionar el problema, que si no me quedo sin desayunar esa mañana. Memoria de trabajo, pues la capacidad de recordar cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una cita médica, cuando alguien nos ha dicho, oye, pues cuando salga de trabajar, ve y compra el pan. La monitorización, que es revisar que cada acción que estamos realizando la hagamos correctamente. Por ejemplo, un carpintero para hacer una puerta tiene que estar atento porque el pomo no va a ser lo primero que le ponga a la puerta. Entonces, como que tienen que ir monitorizando, tienen que ir revisando que todos los pasos que vayamos haciendo se cumplan correctamente.
Y por último, la capacidad de inhibición. ¿Qué es la capacidad de inhibición? Pues por ejemplo, si yo estoy estudiando, yo soy capaz de inhibir cuando me viene un mensaje en el móvil, aunque esto yo creo que nos cuesta todo un poquito. Estoy estudiando y se me enciende el móvil y soy capaz de inhibir esa parte para continuar estudiando. ¿Vale? Entonces esas son las funciones ejecutivas. ¿Qué pasa? Como he comentado, es un procesamiento de la realidad diferente y ellos principalmente lo que buscan es que lo que le pidamos tenga un sentido para ellos. Por ejemplo, tengo, una familia a la que yo atiendo, se mudaron a Coín hace poco, entonces no hay colegio aquí en Coín, y cuando este niño sale del colegio, ¿qué pasa? Siempre está acostumbrado a que pues suena el timbre y salgo, pero esta vez pues tiene que ir, está en otro municipio y va un taxi por él. Entonces, ¿qué pasa? Que para él lo que tiene sentido es de que suena el timbre y yo salgo, automáticamente mi madre me está esperando, es decir, suena el timbre y salgo, es lo normal, lo que he hecho siempre. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que tiene que esperar a que llegue el taxi muchas veces llega o más tarde o llega más pronto. Entonces para él, eso para él no tiene lógica, porque su lógica es suena el timbre y salgo. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es hacer un guión social para hacerle entender que ahora mismo tenemos que esperar hasta que llegue la monitora y salga para ir al taxi. ¿Qué sucede? Que muchas veces se asocia a falta de atención. Porque y esto puede ser una sintomatología. ¿Qué quiere decir? Que en muchos casos sí, el TEA está asociado, tiene comorbilidad con TDAH, pero muchas veces lo que sucede es que no tenemos el entorno adaptado, no se facilita información con guiones sociales, con una anticipación de agenda. Entonces para ellos es muy difícil poder comprender una situación a lo mejor de forma más verbal. Para ellos es muy importante toda la información visual que les ofrezcamos. ¿Vale? Aquí viene otra cita que es de Daniel Millán, del libro de la guía autista, que dice: la experiencia nos dice que si construimos un ambiente estructurado con personas y ambientes predecibles y si además trabajamos tareas con estilo funcional para el espectro autista, esta supuesta falta de atención disminuye notablemente o incluso desaparece. Si damos sentido a la actividad y aún así siguen apareciendo patrones de conducta inatenta, entonces ya podemos enfocarnos en analizar la falta de atención. Luego, dentro del autismo, ¿qué puede suceder? ¿Vale? Esto es un poco más técnico. Puede suceder el meltdown, el burnout y el shutdown. El meltdown, ¿cuándo se produce? Pues se produce cuando el cerebro autista se ve sobrepasado por el exceso de demanda, ya sea sensoriales, cognitivas o sociales. Y entonces, cuando hay una demanda de información muy rápida, no dejamos no dejamos que el cerebro procese de forma rápida esta información. Entonces es cuando se produce este meltdown, que es como mucha información a nivel cognitivo, se le demanda mucho a nivel social. Entonces las personas, pues en ese momento, pues lo que se puede decir que pueden tener un pico de estrés. Burnout. En los peques, las consecuencias del burnout son todas aquellas en las que media la función ejecutiva, como la capacidad de concentración o incluso la motivación. En definitiva, un exceso de activación en aquellas tareas más habituales del día a día. Y el shutdown es principalmente el aislamiento y la capacidad de interactuar, incluso es muy corriente que la persona autista pierda la capacidad de comunicarse verbalmente. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando muchas personas a nivel social han tenido mucha interacción a nivel social y ellas lo que nos comentan es como necesito
un día para poder descansar de tanta información. Luego pasamos al pensamiento dicotómico, ¿vale? Esto es la capacidad de hacer una jerarquía de la intensidad. ¿Qué sucede? Que para un cerebro neurodivergente, para ellos o es todo blanco o es todo negro, no hay medias tintas. Tienen muy claro en todo momento todo lo que quieren. Por ejemplo, en un recreo, dos amigos que jugando, pues a lo mejor entre ellos están jugando, se pelean y dice, ya no eres mi amigo, que lo dice de una forma con doble sentido, que no lo dice a lo mejor en serio porque se ha enfadado en ese momento. Ahí lo que comprendes, vale, si no eres mi amigo, entonces lo que eres es mi enemigo. Pero le cuesta trabajo poder, llegar a comprender que no se lo ha dicho verdaderamente en serio. Entonces, esto verdaderamente es una forma que estaría mal de pensar. A nivel social, no, pero luego en la práctica, sí, porque muchas veces, en muchos contextos, sí que tendemos a sobreentender lo que la otra persona está intentando comunicarnos. Que lo vamos a ver ahora en la teoría de la mente. Vale. ¿Qué es la teoría de la mente? Pues es el sistema que permite interferir el rango completo de los estados mentales de las otras personas. Es decir, es una intención que nosotros tenemos cuando estamos hablando con otras personas. Por ejemplo, yo aquí puedo estar mirando y yo puedo observar a quien le está aburriendo, a quien le está pareciendo interesante. Y es una norma social que no está escrita en ningún momento, en ningún sitio, pero que nosotros tenemos que estar interpretando continuamente. Por ejemplo, ahora que ayer fue San Valentín, la típica pareja de, vale, a mí no me regales nada. A lo mejor tú sabes que la otra pareja te lo está diciendo de no me regales nada, pero verdaderamente me hubiera gustado que me hubieras traído algún detallillo. Vale, pues, ¿qué pasa? Me has dicho que no te regale nada, yo no te regalo nada. Al día siguiente te enfadas y es porque estás enfadada si tú me has dicho que yo a ti no te regale nada. ¿Vale? Entonces, con ello lo que necesitamos es ser muy claros, darle órdenes sencillas y claras. Otro ejemplo, por ejemplo, esto también viene en el libro de Daniel Miñal, que él tiene una amiga que es autista y él cuenta cómo cuando le cuenta una situación sobre el trabajo, ella empieza a contarle, pues mi compañera esto, mi compañera lo otro. Entonces, claro, él muchas veces no comprendía todo lo que ella quería decir, porque a lo mejor él no conoce a sus compañeros de trabajo. Entonces, es como si ella te contara como lo que ellos vivieran, lo vivieras tú también. No sé si me estoy explicando bien, por favor, si no comprendéis algo, interrumpirme y os lo intento y lo explico. Entonces, a consecuencia de la teoría de la mente, pues ¿qué pueden tener? Dificultad para tener en cuenta lo que otras personas conocen de un tema en concreto. Aquí en este caso, pues por ejemplo, cuando una persona sí tiene mucho interés sobre un tema y empieza a contarnos algo, lo mismo si te empieza a hablar, por ejemplo, física cuántica, a lo mejor nosotros no conocemos sobre ese tema y si empieza a hablar con palabras muy técnicas, pues a lo mejor nosotros tenemos dificultad para llegar a comprender lo que él o ella no quiere explicar. Dificultad para detectar cuando el oyente pierde interés en la conversación, dificultad para comprender el sentido figurado del mensaje del interlocutor, dificultad para comprender reglas no escritas o convencionales sociales y dificultad para comprender los estados emocionales ajenos. Esto después os lo explicaré
los mitos, porque no significa que no comprenda los estados emocionales ajenos. Una persona autista sabe perfectamente si está triste, si estás enfadada o si estás contenta. Lo que le cuesta trabajo es como el ejemplo que yo os he dicho antes de comprender. Si yo te he dicho que no me regales nada para San Valentín, pues no comprendo porque te has molestado en ese momento porque me había dicho que no, pero sabe que está enfadada. El que no comprende es por qué si me has dicho que no. Luego, otra área muy importante es el campo simbólico, que es aquella que nos permite imaginar y crear otras realidades. ¿Qué pasa con las personas neurodivergentes? Que son muy hiperrealistas, es decir, que para ellos un coche es un coche. Entonces, cuando trabajamos pues un coche, pasamos a una foto de un coche, pasamos luego al dibujo de un coche y ya luego pasamos a lo que es la palabra de coche, para ellos le cuesta mucho que trabajando se lo pueden llegar a comprender, pero desde un primer momento la palabra coche no tiene nada que ver con lo que es un coche real. O por ejemplo, si yo te digo miau, sabes que es un gato, que incluso puede tener más simbolismo que la palabra gato. Si tú no sabes que la palabra gato es gato, entonces este campo también se puede ver alterado. ¿A qué pasamos? Pues ya pasamos a las ultrarrepresentaciones. ¿Qué son las ultrarrepresentaciones? Pues todo lo que tiene que ver con la metáfora, los símiles, frases con doble sentido, ironía, el sarcasmo. Por ejemplo, metáfora, va corriendo como un rayo. Pues este tipo de expresiones a ellos le puede costar trabajo comprenderla, porque ellos a lo mejor lo que se viene a la mente es como yo he puesto este ejemplo de este dibujo, amarillo chillón, pues un dibujo de una acera pues chillando. Frases con doble sentido, pues tienes dos ojos como dos luceros, sarcasmo, si no me lo, pues por ejemplo, cuando está enfadado, pues si no me lo dices no me doy cuenta, que es cuando tú lo dices de forma con el sarcasmo. Un ejemplo, un familiar mío que me estaba comentando que vinieron de visita hace poco, tiene un familiar y me enseñaron un vídeo y me dice, mira Eunice, es que le estamos diciendo que no salte del sofá y continúa saltando. Claro, se lo estaban diciendo de manera irónica, estaban diciendo, y nada, y sigue saltando, tú sigues saltando, tú sigues saltando. ¿Qué sucede? Él que está comprendiendo. Él lo que está comprendiendo es que siga saltando. ¿Vale? Entonces, lo que yo he explicado antes del ecualizador, hay personas que lo pueden llegar a comprender mejor, pueden ser más literales o menos literales, como hemos comentado antes del espectro, pero ¿qué sucede? Imaginaros estar dentro del espectro y tener que estar todo el día intentando traducir lo que quiere decir otra persona. Es como cuando tú tienes que traducir un texto de inglés, tú eres capaz de hacerlo y tú lo puedes hacer, pero tú ¿cómo acabas después de estar traduciendo un trozo de un texto? Acabas agotada. Pues entonces a ellos muchas veces pues les sucede lo mismo, que muchas veces reciben tanta información y están todo el rato traduciendo, intentando saber, que es como una intuición, porque como hemos dicho no hay nada escrito ni nada estipulado de cómo tenemos que comportarnos socialmente, pues entonces muchas veces ellos lo que acaban son agotados. ¿Qué es un diagnóstico en la infancia? Vale, nosotros lo que hacemos cuando vienen los pequeños en atención temprana, lo que realizamos es una hipótesis diagnóstica. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos pruebas estandarizadas, pasamos helados, pasamos el ADIR y también realizamos muchas observaciones. Estas observaciones pues por ejemplo, observaciones en el entorno. Vamos a la casa, vamos al colegio, recogemos toda la información de profesores, si podemos observar en el colegio, nos deja observarlo en clase o jugando en el recreo,
mucho mejor. Analizamos las áreas simbólicas y las habilidades mentalistas, que es lo que hemos comentado antes de teoría de la mente, y vamos recabando toda esta información. Entonces, lo que verdaderamente hacemos es una hipótesis diagnóstica cuando entra en atención temprana. ¿Qué pasa? Luego, a lo largo de los años, vamos realizando, vemos cómo va esta evolución y cómo se desarrolla, y cuando vamos a dar el alta, lo que hacemos es volver a evaluar, y ya lo que vemos es si las dificultades son explicadas con este diagnóstico. Entonces ya pues lo que hacemos es confirmar el diagnóstico o cambiarlo. Y ya por último pasamos a los mitos. Entonces, ¿qué mitos hay sobre el TEA? Pues son personas que prefieren estar aisladas y evitar contacto con los demás. Esto es totalmente un mito. No conozco a ningún niño que no le guste jugar con otros niños, aunque no tengan el mismo interés, pero si los dos se ponen a jugar con la arena, o podemos intentar buscar un mismo interés en común, seguramente le encante estar rodeado de personas que no tienen contacto visual. Hay personas que verdaderamente no tienen ese tanto contacto visual fijo como nosotros pretendemos, pero es que no tenemos que pretender que lo tengan, y otras personas que están dentro del espectro que sí tienen y te mantienen muy bien el contacto visual. Esto también estaba muy de moda, pues las series pues The Good Doctor, el pequeño Sheldon, ¿vale? Que se asocia a unas altas capacidades o asociado a una discapacidad. ¿Puede existir conmovilidad con altas capacidades o con una discapacidad intelectual? Por supuesto, puede haber. Pero todas las personas que están dentro del espectro tienen discapacidad intelectual o tienen altas capacidades. No, ni mucho menos. No tienen imaginación. Ha hecho que una persona no tenga seguro que ellos se imaginan 1000 cosas, 1.000.000 de cosas por la cabeza, aunque no te lo pueda, no te lo explique. Exacto, gracias Rocío. Aunque no sepan expresarlo, pero seguramente de su cabeza sea un mundo y esté continuamente pensando y lleguen a tener y tengan muchísima imaginación. Pues otro mito, únicos intereses restringidos, porque solamente tiene un único interés restringido, pues le gusta jugar con los coches, le gusta hacer pompas, le gusta pues los Pokémon, y de ahí no lo saquemos. Pues puede ser un interés que para él pues esté cómoda hablando con él. Yo, por ejemplo, si me empezáis a hablar de perros, pues me siento súper cómoda porque me encanta hablar sobre perros, pero no significa que no tenga ningún otro tema de comunicación. Perdón. De hecho, lo que sí que podemos aprovechar es a partir de su interés, pues podemos comenzar para trabajar ciertos aspectos con él, desde cosas que a él le motiven, porque sería como una motivación para esa persona. Si a él le gustan mucho los Playmobil y queremos trabajar, por ejemplo, espera de turno, pues venga, pues vamos a utilizar la herramienta de los Playmobil para trabajar ese objetivo. No se comunican. ¿Pensáis que no se comunican? ¿Que una persona es capaz de no comunicarse? Cualquier persona se comunica de cualquier forma. Muchas veces se confunde la comunicación con el habla. Con el habla, exacto. Entonces, la comunicación es diferente al lenguaje. El lenguaje está o al habla, exacto, ¿vale? Porque el lenguaje entraría todo, la comprensión verbal, entraría la comprensión, la expresión corporal,
el lenguaje abarcaría todo y el habla sería lo que es la capacidad para hablar. Entonces, muchas veces se dice, es que no tiene intención comunicativa, que eso muchas veces mis compañeros y yo, cuando lo vemos, pues nos enfadamos un poco, porque toda persona tiene intención comunicativa. Cuando una persona, por ejemplo, se enfada y da un golpe en la mesa, no te dice estoy enfadada, pero es que si te estoy dando un golpe en la mesa, es que te estoy diciendo, no con palabras, pero te lo estoy diciendo ya, de que estoy enfadado. O si yo cojo y te llevo a la puerta porque quiero salir a la calle, no te estoy diciendo con palabras, quiero ir a la calle, pero es que te estoy llevando a la puerta, mi intención comunicativa, ahí sí que hay una intención comunicativa. Muchas veces lo que pasa que es verdad que a lo mejor no la sabemos interpretar bien, pero ahí está nuestra labor de intentar comprender que en ese momento qué es lo que nos quieren decir, pero intención comunicativa, cualquier persona, todas, y las personas dentro del espectro autista, por supuestísimo que tienen. Creo que era... Vale, perdón. No tiene sentimientos o sus emociones son planas. Igualmente, os hago la misma pregunta. ¿Pensáis que no tienen sentimientos o sus emociones son planas? Es que eso, mira, eso puede entrar un poco, voy a pasar para atrás, en el que no lo he explicado, que creo que estoy yendo un poco rápido, en el pensamiento dicotómico, en esa jerarquía de intensidad. ¿Qué sucede? A lo mejor donde sí puede haber una dificultad es, imaginémonos un termómetro de emociones, ¿vale? Yo puedo estar un poco enfadado o yo puedo estar muy enfadado. ¿Qué sucede? Que a lo mejor ellos lo expresan cuando se enfada, pues lo expresa siempre como si estuvieran muy enfadados. Su nivel de enfado es siempre enfadado, aunque se me caiga una bolita al suelo o aunque de repente tenga planeado un viaje y empieza a llover y no pueda ir de viaje o tengan que interrumpir de repente el viaje. Para ellos a lo mejor la dificultad que sí pueden tener es pues que no es lo mismo estar muy enfadado a estar un poco enfadado, que sería enojado. Ahí sí que puede haber una dificultad, pero si yo estoy enfadada, la otra persona dentro del espectro va a saber que yo estoy enfadada, sí comprende que estoy enfadada. Y a lo mejor ellos lo expresan de esa manera, porque como para ellos todo o es blanco o es negro, que ahí está como profesionales y la familia que sí que le tenemos que intentar ayudar a comprenderlo a través de apoyos visuales para poder darle a entender que a lo mejor no es que no se puedan enfadar, es que socialmente está mal a lo mejor. Si yo me enfado mucho, pues socialmente no lo está viendo, no significa que lo que estén haciendo estén mal. A lo mejor que para ellos, que estén siempre alterados cuando se enfadan, pues para ellos mismos sí. Entonces, ahí sí que puede haber una dificultad en esa jerarquización, pero en que ellos sean muy planos emocionalmente y no se pongan en el lugar del otro, no. Vale, falta de empatía. Aquí he puesto falta de empatía contra hiperempatía. Vale, esto tiene que ver, eso es un mito, por supuesto, que tienen empatía. Incluso muchas veces tienen más empatía que cualquier otra persona. ¿Esto con qué está relacionado? Pues por ejemplo con los estados mentales, con la teoría de la mente que os he explicado antes. Como ellos muchas veces lo comprenden todo de forma muy literal, pues si tú le has dicho que no, a ver qué otro ejemplo puedo poner. El tema de, pues vale, no quiero regalar, pues ellos comprenden que es que no, pero no es porque no se haya puesto en su lugar, es que ellos lo han comprendido de esa manera y porque se lo hemos expresado así. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de este lunes que a mí me llegó al corazón. Yo los lunes muchas veces me llevo a mi perrillo porque lo hago como facilitador, intervención de logopedia con él. Y tengo un peque que lo voy a llamar Arturo, que no se llama así, pero que no se me escape el nombre, que viene conmigo y con Jambo cada 15 días. Entonces, esta semana y antes tengo otra peque que también hago la intervención con Jambo. Esta semana
nos tocaba en otra sala, porque esta semana Llamo no era tan participativo en la sesión. Entonces, ¿qué ocurrió? Él lo sabe y él muchas veces sabe que cuando nos toca en la otra sala, porque no va a participar tanto Llamo, pues él se viene conmigo y hacemos las actividades y demás. ¿Qué ha ocurrido? Y que yo dejo las cosas en la otra sala. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Esta semana lo que ha ocurrido es que yo el lunes tuve un día muy malo, como todos los lunes para todas las personas, pero este lunes fue peor todavía. Yo se lo dije, me dijo cuando llegó, me preguntó, ¿cómo estás? Y yo muy bien, ¿y tú, Arturo, cómo estás? Ah, pues yo muy bien, pero yo no le dije eso, yo le dije, pues mira, hoy para mí ha sido un día muy difícil y estoy muy cansada, Arturo. Ah, vale, no sé qué, vale, nos vamos para la sala. Llamo se viene con nosotros porque se queda allí, porque es la última sesión del día que tengo, y de repente empiezo a hablar con una compañera de una cosa y veo que se va. Digo, uy, qué raro, digo, porque él cuando quiere ir al cuarto de baño siempre me avisa, me dice, Eunice, ¿puedo ir al cuarto de baño? Sí, puede ir al cuarto de baño, y veo que estaba tardando un poco más de la cuenta. Digo, qué raro, digo, lo voy a dejar un momento, y de repente viene con la mochila del perro, que la tenía en la otra sala, con los juguetes que yo tengo del perro, alfombras olfativas, los juegos cognitivos, me viene con todo recogido, súper ordenado, que eso nunca antes me lo había hecho, que en otro momento yo había dejado las cosas allí, y me viene con toda la mochila y con todo, toma, Eunice, te he recogido esto, para que no estés cansada. Entonces, a mí ahí casi se me salta las lágrimas, y luego es para que luego digan que no tengan empatía. ¿Qué ha pasado? Otras veces a lo mejor ya es el lunes a última hora y también estoy muy cansada, pero como no se lo he expresado, pues a lo mejor él no se ha dado cuenta o no ha estado tan pendiente de eso. Pero como el lunes sí se lo comenté, pues cogió y me trajo eso. Entonces fue un momento que digo, para que después me digan que no tienen empatía. Entonces muchas veces, si nosotros somos muy claros y le explicamos muy bien qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, ellos lo comprenden. Ahora, si estamos en todo momento pues con esas ironías, con ese doble sentido, que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque estamos aquí en Andalucía, en Málaga, ¿cuántos dobles sentidos podemos escuchar a lo largo del día? Pues un montón, desde que va a la panadería y te cuenta un chiste, o que muchas veces es verdad que lo hacemos sin darnos cuenta, porque nuestra manera de sociabilizar es así. Pero es verdad que cuando estemos con ellos sí tenemos que estar más pendientes de cuidar estos detalles. Que no tienen amigos, pues también es un mito. Hay muchas personas dentro del espectro que son muy sociables, incluso que pueden ser más sociables que cualquiera de nosotros. Viven en su propio mundo. Pues igual, otro mito, y que se representa más en hombres que en mujeres. ¿Esto por qué ha sucedido? Estos son pues los sesgos en el criterio de diagnóstico. ¿Qué pasa? Que sí que se sabe que en muchos casos las mujeres sí tienen esa capacidad como de poder camuflar, no es camuflarse, sino de poder adaptarse a las características pues sociales, por así decirlo de alguna manera. Entonces lo que hacen es mucho masking. Entonces me adapto tanto al entorno que al final lo que hago es que lo termino camuflando. Y muchas veces los criterios diagnósticos en las evaluaciones está muy sesgada a como, a ver cómo lo explico, está muy sesgada para lo que es el diagnóstico en personas más, en varones, que muchas veces sí que se ve más claro esa dificultad a lo mejor en los dobles sentidos, en rigidez, que todo esto, como he dicho antes, depende de la persona, pero que es verdad que en mujer... No, comentarte, muchas veces las pruebas son solamente, muchas veces no siempre, las pruebas son en base a la conducta, y si esa conducta
la camuflas, por decirlo de alguna manera, porque te has adaptado, Eso es más difícil detectarlo, ¿no? Exacto, eso era lo que yo os quería comentar antes en las pruebas diagnósticas, es lo de la necesidad, que muchas veces cuando te están valorando y te ponen un grado 1, que puede ser en una sala que está absolutamente todo controlado, pues ahí no se va a observar esa necesidad que tú tienes. Y si además en este caso, pongamos un ejemplo, ¿vale? Mujer o hombre me da igual. Una mujer que lo enmascara todo muy bien porque a lo mejor está asociado con altas capacidades y cuando ya es asociado con altas capacidades sí que tiene esa capacidad de enmascararlo muy bien. Pues entonces ahí en el criterio diagnóstico muchas veces se camufla. Por eso yo antes he comentado que las áreas que se visualizaban eran muy globales, que se basaba solamente en el comportamiento social y en las áreas de repetitiva y restringida. Por eso es muy importante cuando se hace una valoración mirar esa capacidad mentalista, la de teoría de la mente, el campo simbólico y todo eso hay que tenerlo muy, muy observado, porque a lo mejor una persona que esté dentro del espectro, a lo mejor el doble sentido de tal palo, tal astilla, eso lo puede comprender, pero hay que ir como a más, hay que buscar en el día a día, sobre todo en el entorno. Por ejemplo, bueno, da igual, voy a poner otro, así que, ¿vale? No sé si lo estoy llegando a comprender bien. Vale. Los niños, por ejemplo, los niños no lo camuflan cuando lo van a autodiagnosticar. Ellos no tienen esa capacidad para camuflar. Claro. ¿Cómo sería? Ni una persona tampoco tiene capacidad para camuflar, lo que pasa es que son tan observadores que sí como que se adaptan o es capaz de imitar a otra persona. Entonces si una persona nos fija todo y nos está estudiando, sabe cómo se comporta, por eso es esa capacidad de imitar. El niño, como he comentado antes en el círculo cromático, es que hay niños que sí son capaces. Entonces hay que tener que pasar las pruebas, por ejemplo el ADO, es verdad que se pasa muchas pruebas y va muy específico a lo que hay que evaluar, entonces ahí sí que lo podemos observar, pero que muchas veces esa prueba, cuando una persona, sea niño o adulto, lo enmascara también, hay que ir a más allá. Y muy importante recoger información de la familia, de todo lo que te cuenta la familia, cómo ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando, y ahí sí que es muy importante recoger la información. De hecho, muchas veces nos hemos encontrado con el problema que por ejemplo para las becas nos piden pues que el diagnóstico esté confirmado por el pediatra y muchas veces la familia ha perdido el informe. En este caso, te digo en este caso porque es un ejemplo de un niño y la madre le ha dicho necesito este documento para el tema de la beca, y la pediatra le ha dicho que ella no veía que en este caso este niño fuera TEA. ¿Por qué? Porque es una niña que te llega, hola, ¿cómo estás? Entonces ya la madre nos lo comentó y le dijimos, es que tienes el alta del informe, y ya ahí en el informe sí que ponemos mucha información, porque es verdad que desde un primer momento tú no puedes, si tú lo ves, pues puede pasar muy desapercibido. En este caso era una niña pequeñita. Entonces de ahí es muy importante recoger toda esta información, es súper importante. Vale, no sé si he resuelto tu duda. Nada. Y luego que tienen habilidades especiales. En este caso, yo ahora mismo, habilidades especiales como os comentaba antes, como la serie de Good Doctor o de Pequeño Sheldon, que son mentes maravillosas. Pues no, pues todas las personas con TEA no tienen estas habilidades, tienen estas super habilidades. Yo, que llevo ya 8 años trabajando, yo no he visto ninguna persona con TEA que yo diga, wow, pues que tiene esta habilidad súper increíble.
no lo he visto en ningún momento. Sí que es un peque que tiene una capacidad súper asombrosa de que tú le dices, pues nací en esta fecha y te dice, pues miércoles. Eso sí, pero que luego que sea así con todo, en todas las áreas y en todo momento, no lo he visto nunca. Vale. Luego, esto era lo que estaba explicando antes, que muchas personas, que lo tengo aquí, vale, que muchas personas adultas, de hecho hay personas que es que cuando dicen que es autista las otras personas no lo creen, porque tienen esa capacidad de imitación y esa capacidad de adaptarse muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Por el masking, que ya lo he explicado, que es esta manera de fingir ser neurotípico, es decir, por ejemplo, yo tengo una estereotipia que a lo mejor yo hago esto y me calmo, pero como sé que eso a las otras personas les puede incomodar, pues lo que hago es que lo oculto. Entonces, si yo no hago esas estereotipias, pues entonces ya nadie se da cuenta. Está regulado, pues por ejemplo, cuando una persona sensorialmente tiene un entorno que lo respeta y que es capaz de regularse o es capaz de no colapsar sensorialmente, pues en ese momento no tiene necesidad de actuar de ninguna manera diferente. Entonces, pues si está regulado, pues se comporta como socialmente, pongo entre comillas, pues debería de estar aceptado. La hiperlexia, ¿qué pasa? Que hay muchas personas dentro del espectro que tienen hiperlexia. ¿Qué significa esto? Que tienen un sobrado vocabulario. ¿Por qué? Porque le gusta mucho la lectura, le gusta mucho todo lo que esté relacionado con las letras. Entonces, por ejemplo, hay personas dentro del espectro que ella misma los comenta que cuando están muy nerviosas, ¿qué hacen? Pues se ponen a leer carteles. A lo mejor están en una boda o están en un sitio, pues no sé, pues que hay mucho ruido, que hay mucha sobrecarga a nivel sensorial, y a ellas que les calma, pues se entretiene, y de mientras me pongo como a leer aquí las tarjetas, me pongo a leer las etiquetas, y claro, eso disimula mucho más que si alguien de repente pues se pone a correr porque esté más nervioso para arriba y para abajo, pues entonces ahí esa persona pues no parece que sea autista. Intereses sociales acertados. Vale, puede tener un interés que le llame mucho interés, pero que sea socialmente aceptado. Por ejemplo, no es lo mismo a mí si yo tengo un interés que me encanta pues los Pokémon, y te pongo yo a hablar sobre todo de los Pokémon, de cuál es el Pokémon que más me gusta, cuál es el que tiene más fuerza, no sé mucho, se nota que no es mi interés, mi especial interés. A que yo tenga un interés, pues no sé, que está de moda ahora. Yo es que no veo la tele, no tengo antena en mi casa, pues no sé, un programa que esté ahora de moda o que esté, por poner un ejemplo, no lo sé, o alguna serie, vale, que no pensaba, no lo sé, pues a lo mejor, pues si me interesa algo que está ahora mismo, los TikTok, por ejemplo, tampoco tengo TikTok, pero entre los jovenzuelos, entre las personas jóvenes, lo que les gusta mucho los TikTok, pues si mi interés es el TikTok, pues entonces soy el rey de la fiesta, porque eso es lo que le debe gustar ahora mismo a esa persona, entonces ahí pues está más aceptado. Vale, el streaming sutil, ¿esto qué son? Son regulaciones, regulaciones un poco a nivel social más aceptadas. Por ejemplo, si yo estoy nerviosa y empiezo a tocarme el anillo y empiezo a girarlo, esto está más aceptado que si yo de repente pues me pongo a dar golpes así para regularme, ¿vale? Entonces, o me pongo a tocarme el pelo, o soy así un poquillo que doy vuelta, que voy para adelante, para atrás, pero claro, no es lo mismo si ahora cojo y me pongo yo a romper la flor y me pongo a hacer cachitos, pues a lo mejor eso no está tan socialmente aceptado. Y vale, los colapsos ocultos, esto es lo que os he explicado antes del shutdown, ¿vale? Que es si estoy muy colapsada, lo que hago es que me retiro,
nadie se entera y me quedo en mi casa pues relajándome, mientras en vez de gritar, de chillar o de hacer cualquier cosa porque estoy colapsada, pues lo que hago es que me retiro, me voy a mi casa y allí me calmo. Vale, y algunas dudas, cositas que me queráis comentar, no sé si hay muy súper rápido. Y sí. Si bien dices que no es una enfermedad, tampoco es un trastorno, es una condición, por ejemplo, cuando en los niños y ese niño o tiene TEA a lo largo de su vida, lo va a tener. ¿Hay maneras de mejorar esa condición? Vale, aquí lo que es muy importante que debemos comprender que le tenemos que dar, que tenemos un superpoder con nosotros, por decirlo así de una manera, que es la información visual. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si hay algo del entorno que me sobrepasa, lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no lo he puesto aquí como ejemplo y no me he ordenado, lo que tenemos que intentar hacer son guiones sociales para que él comprenda sobre esa situación. Por ejemplo, es lo que yo he explicado antes del taxista, este niño, que tenía asociado de es el timbre, suena el timbre y tengo que salir, porque es que lo lógico es que si suena el timbre yo salgo, no me quedo aquí en la clase. ¿Quién se queda aquí en la clase cuando suena el timbre? Nadie. Pues yo qué voy a hacer, yo por ejemplo, lo que haría es pedir una foto de la monitora y explicarle con dibujo. Los guiones sociales, esto sí que es importante. No sé si puedo enganchar mi ordenador para poner un ejemplo. Es importante de que no haya sobrecarga visual y que sean, porque si no, no es intuitivo. Por ejemplo, hay muchos guiones que es, pues no lo sé, me tiro a la piscina y después cojo la toalla. Pues ahí se traduce el pero y después y cojo eso y luego él en el pictograma es una flechita de un triángulo. ¿Eso quién lo comprende? Eso, si yo tapo el no es intuitivo, una persona no puede comprender qué significa eso. Entonces, los guiones sociales tienen que ser personalizados para cada niño para hacerle comprender el contexto de esa situación. Luego, ¿qué podemos utilizar? Aparte de los guiones sociales, podemos utilizar agendas para anticipar. Con muchos peques que tenemos comunicadores, el comunicador ya no se sustituye por las agendas o por los guiones sociales. Lo tenemos que utilizar todo porque son herramientas que le facilitan a él es tanto comprender esa comunicación como que ellos se puedan comunicar. Entonces no es independiente unas de otras, lo tenemos que utilizar todo en conjunto para facilitarle a ellos, para facilitarle esa información. Un poco que es un niño, pero mañana será una agenda. Como que siempre va a tener que ser así. No es que va a llegar un momento en el que ya no tenga que utilizar, por ejemplo, ahora si son peques, voy al baño, me cepillo los dientes. Es que eso no lo podemos saber, porque yo no sé cómo va a evolucionar el niño. Entonces, que necesita más, que en este momento, nos tenemos que centrar en este momento, ¿cómo le puedo facilitar que comprenda este entorno de esta manera? Pues si en este momento lo necesita, pues entonces yo le hago este guión social. ¿Qué pasa? Que cuando sea grande a lo mejor hay otros aspectos más diferentes que son los que él no puede comprender, o si lo va a comprender, no lo sabemos. Entonces, según vayamos viendo la evolución, pues nos iremos adaptando a sus necesidades. ¿Entiendes? Por ejemplo, A lo mejor para empezar a tener su autonomía, tienes que hacerle un guión de primero le pones vestirse, me pongo primero la camiseta, después el pantalón y
Y cuando lo ha interiorizado, a lo mejor ya no hace falta enseñarle el guión, sino decir, venga, ve a vestirte. Y él ya sabe todo el Exacto. proceso. Entonces ese guión ya lo puedes eliminar porque ya simplemente Lo ha generalizado. Lo ha generalizado. Exacto. Ya tendrás que hacer otro guión para otra cosa. Pero para eso ya no. Exacto. Eso es. Gracias, Rocío. También es el grado que tenga de TEA también el niño, ¿no? Claro, aquí era un poco, voy a volver para atrás porque sí que a lo mejor no lo he explicado como me gustaría, lo bien que lo podría explicar. Porque, por ejemplo, si Mal. está en un aula, en una escuela infantil, y no se está tirado debajo de una mesa y de ahí no se mueve. Vale, ahí tendríamos que ver por qué está ahí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Un registro, a ver en qué momento se mete ahí, qué ha sucedido antes, qué ha sucedido después y qué respuesta tenemos nosotros. Entonces, es que es muy importante analizar la situación de cada caso. Vale, porque a lo mejor coincide, me lo invento, que no tiene por qué ser el caso. Si de repente hay mucho ruido, coincide que vengo de la hora del recreo y estoy muy saturado, pues a lo mejor meterme debajo de la mesa me calma. Porque ¿y qué pasa? Pues a lo mejor le dejamos un momento que se regule debajo de la mesa y no pasa nada. Y no pasa nada, tenemos que aceptar cuáles son sus necesidades. A mí me regula, pues cuando estoy nerviosa, darme un paseo por el campo, y si a él le regula o a ella le regula, meterse debajo de la... ¿Qué podemos buscar alternativas? ¿Qué alternativa podemos buscar? Pues a lo mejor crear un rincón sensorial en el aula para que se pueda regular, pues tocando juguetes sensoriales, o pintando, si le gustan mucho las pompas, soplando con las pompas. Entonces, por eso es que es muy importante evaluar el entorno de cada niño. Cuando digo entorno me refiero a casa y colegio, por ejemplo, o si van al parque todas las tardes, pues ir al parque a ver cómo interactúa. ¿Vale? Lo del grado de necesidad, pues que es dependiendo de cada persona. ¿Por qué, por ejemplo, antes se asociaba, pues no hablante, muchas veces se le asociaba directamente a discapacidad intelectual? Perdona, esto no es así. Ahora en la actualidad hay personas, tengo el Instagram de una doctora que es de Argentina o de Colombia, no lo sé ahora mismo exactamente de dónde, que tiene su comunicador, que no es no hablante, es una persona no hablante y es doctora. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que antes las pruebas estandarizadas, las pruebas, verdaderamente casi todas las pruebas para evaluar lenguaje, para evaluar en qué están basadas, en personas neurotípicas, pero no están basadas en personas dentro de la divergencia. Entonces, pues si no habla, como no la puedo evaluar, pues entonces ya directamente la asocio a discapacidad intelectual. Y no es así. No significa que porque sea una persona no hablante tenga discapacidad intelectual. Lo mismo es más lista que todos nosotros, solamente que pues es simplemente no hablante. ¿Entiendes? Igual que con altas capacidades, pues ya si tenía mucho lenguaje y mucho vocabulario a nivel social muy bien, pues ya directamente altas capacidades, pues no tiene por qué haber relación. Que como he dicho antes, que muchas veces si hay conmovilidad, si hay conmovilidad, me refiero a conmovilidad cuando hay dos diagnósticos conjuntos, que es TEA y es TDAH o hiperactivo o por ejemplo altas capacidades, pero no se da en todos los casos. No se da en todos los casos. Muchas gracias, espero que os haya servido de ayuda, que lo hayáis podido comprender un poquito mejor. Y nada, cualquier duda, pues si tenéis alguna duda que me queréis preguntar, pues podéis llamar a Sonri Pestañea y os damos la información que necesitéis.